tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, esto es Historia de Campeones. Yo quiero, en nombre de mi historiador Eduardo Ramírez, de la producción, Miguel Cayetano Páez, Johnny Levián, agradecerle los mensajes de salutación, de agradecimiento a Eduardo por todo lo que nos presenta en cada instancia de esto que es Historia de Campeones, mostrando la historia del automóvil, de los hombres que hicieron el automóvil, de todo lo que tiene que ver relacionado con las 2 y las 4 ruedas y la historia de cada una de ellas. Así que felicitaciones, Eduardo, por todo lo que nos entregás y nos hace disfrutar, porque realmente todo lo disfrutamos muchísimo y la gente lo ha absorbido y lo valora, que eso es lo más importante, y a lo que quiero yo en forma personal agradecerle y agradecerte a vos, ¿no? Gracias, Jaito, y la verdad que nos divertimos los dos. Exacto. Y creo que eso se contagia. Y bueno, lo que decís es cierto, yo sabes que recibo muchos mensajes, escriben en las redes o esto, y todos lindos. La verdad que la Merecido gente es como que viene a tomar el café con nosotros y la disfruta. Y vos viste que nosotros la pasamos bien contando historias, charlando, y bueno, de alguna manera me parece que logramos que se contagie y tiene una muy linda repercusión, porque es como un grupito que nos juntamos a tomar el café y hablar de autos. Y hoy tenemos varias sorpresas, Carito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Empezamos. Primero empezamos con la foto. Bueno, vamos a hablar de Oscar Gálvez, que tiene que ver en esta El foto. aguilucho Oscar Alfredo Gálvez. Gálvez, atado inseparablemente con Ford, ¿no? Era su marca. Claro. Pero todos recordarán, vamos a salir de la carrera 2 minutos, que él siempre estaba en Biel Automotores. ¿Te acordás la agencia Sí, Biel, la que señor, estaba en la en calle Cabildo? Ahí Cabildo. estaba la cupecita, Claro. era una agencia espectacular, Sí, ¿no? Para aquella época. Sí. Pero no todos saben que él tenía su agencia. Y había una agencia. Previo Gálvez. a lo de Biel, ¿no? Claro, pero él tenía su agencia, inclusive en algún momento al mismo tiempo. Estaba Biel y la agencia que se llamaba Oscar Gálvez. Claro, que estaba en la avenida Beiró, casi Campana. Correcto. Eso es Devoto. Acá en Devoto. En Devoto. Y Oscar tenía su agencia y estaba, y bueno, vos lo conociste bien, ahí podés contar un poco más su personalidad. Era el prototipo de lo que hoy es un marketinero bárbaro. Hoy Yo lo pienso llamarían, que ¿no? fue el deportista de la época más popular y más querido, Oscar Gálvez. Es muy probable, porque es el primero que empezó a manejar la comunicación con el público de otra manera. Sí. Y la gente lo quería, lo seguía. ¿Eso? Y bueno, y esa personalidad que él tenía, que era muy extrovertido. Claro, abierto, contaba todo. Simpático. Todo era ideal para invitar a un asado, era él. Sí. ¿No? Lo invitabas, la pasaba fenómeno seguro. Lo lindo que tenía su agencia ahí en la calle Beiró, cuando presentaba un auto. Ponía globo, carteles, cosas, no sabes las fiestas que armaba de presentación. Claro, fue, yo siempre digo que en lo nuestro el primer influencer fue Fangio. Claro. Que el tipo además hacía propaganda de la camisa, del coso, de la Evergoma, fue el primero que empezó a tener las marcas. Y el primer marketinero que el tipo realmente como marketing es Oscar. Oscar hizo una muestra de comunicación que hoy lo vemos, que Colapinto te parece simpático. Eso lo hacía Gálvez hace unos añitos, ¿no? 70, 80 años atrás. No hay nada nuevo bajo el sol, Caíto. Exacto. Pero bueno, hoy vamos a compartir entonces esta foto de la agencia. Incluso la primera mujer de acompañante fue Beba, su esposa, que lo acompañó a Oscar, ¿no? Que lo acompañaba a Oscar. Yo te cuento un chimento, digamos. Él cuando Kisling estaba haciendo los Fórmula 2 con motores de Ford, claro. Oscar iba al taller a ver cómo iban los motores, a que los banqueaban, qué sé yo, y venía y se quedaba 2 o 3 horas charlando, ¿viste cómo era él? La Beba esperaba en el auto. La dejaba afuera esperando y se ponía 3 horas a hablar. La otra tenía una paciencia, yo no sé cómo no lo mató, digamos. Realmente. Pero bueno, épocas muy lindas. Y bueno, yo creo que son personajes que los tenemos que recordar. Algún día vamos a hablar un poquito más de él y vamos a contar alguna historia muy especial de Juan. Y después vamos a mostrar, que la van a ver ahora, que les traje, veo que yo a veces les traigo alguna cosita, una placa que la que le ponían a los autos de la agencia Gálvez. Que eso también lo vamos a ver un ratito, pues bueno, para hoy empezar hablando de él. El recuerdo del aguilucho Oscar Alfredo Gálvez. Un lindo recuerdo. Un lindo recuerdo, Un lindo recuerdo. Hoy, Caíto, vamos a empezar con el primer tema del día, ¿te parece? Me parece bárbaro.
Es una mezcla de James Bond con una historia, esas increíbles que pasan, que la prometimos, y quiero cumplir la palabra, porque te acordás que yo en un programa dije, les voy a traer la multa más grande de la historia. Es verdad. Bueno, hoy vamos a hablar de esta historia de espías y James Bond, que terminó en la multa más grande de la historia, y que fue descubierta por casualidad, que es otra de las cosas. Vos sabés que en el automovilismo, esto lo sabe bien nuestro amigo Briatore y todo, el automovilismo se trata de ir al límite de la legalidad y de los reglamentos. Correcto. Y si lo pasás, que no se aviven. Es verdad. O sea, todos están en el intento a ver cómo asoma la nariz del otro lado sin que se dé cuenta nadie. Y esto es algo que pasó en el año 2007. Fue muy grave, fue uno de los episodios más graves que la FIA no sabía cómo salir del lío. Había un Stepney, se llamaba Nigel Stepney, que era un mecánico inglés, que era el jefe de mecánicos de Ferrari. Se pone de acuerdo con Mike Coogan, que era el diseñador general de McLaren Fórmula 1. Y hacen un acuerdo entre ellos, por supuesto económico, donde este muchacho, Stepney, le copiaba los planos de la Ferrari y se los pasaba al de McLaren. ¡Qué barbaridad! Todos los planos secretos de lo que es la Ferrari, ¿no? Claro, sí. Entonces, empezó a suceder que, claro, el otro empezó a recibir todos los planos de todo lo que estaba haciendo Ferrari de su auto nuevo, y era el diseñador de McLaren. ¿Qué hacía este tipo? Claro, ya los tenían en Inglaterra, ¿no? En un lugar que se llama Woking, que era donde estaba el tipo, que está cerca de la McLaren. Entonces él le tapaba el logo de Ferrari a los planos y mandaba a la mujer al pueblo a que hagan una casa de fotocopias que haga copias. Esas copias ya no tenían logo. Entonces, porque no podía sacar los papeles con el logo de Ferrari, que venían en los planos y todo, el tipo le tapaba todo, iba a la mujer y llevaba con los papelitos pegados en los planos, para que entienda. Él tenía un plano, para darte una idea, acá decía Ferrari, acá tenía todas las cosas, le pegaba un papel acá, le pegaba un papel acá, y con eso se iba la mujer ahí en Woking, en el pueblo, a una casa de fotocopias y decirle, sáqueme fotocopia de todo. Y al otro día el tipo llegaba a McLaren con un plano que podía ser propio. ¿Y qué sucede? Mirá, viste que cuando el diablo te mete la cola, por más que hagan esto, el kiosquero que tenía la fotocopia era fanático de Ferrari. El kiosquero. Va a sacar la fotocopia y el tipo era tifosi, ¿viste? De esos fanáticos a morir de Ferrari. Y el tipo, ves que te traían plano, la mujer esta, y el tipo que le gustaban los coches se da cuenta que eran como cosas de Fórmula 1, qué sé yo, y levantó y miró. Cuando vio el planito que estaban fotocopiando cosas de Ferrari, el tipo agarró y llamó a Ferrari. Mire, yo estoy en un kiosco en Woking, viene una mujer, me trae planos a fotocopiar que están tapados con papelito, todo, levanté un papelito y está el logo de ustedes. Y son planos de pedazos de Fórmula 1, le avisó a Ferrari. Mirá lo que es un fanático de Ferrari que era el kiosquero. Así se descubrió que era una movida donde McLaren estaba recibiendo toda la información. Pues el otro no es que se fue, estaba en Ferrari trabajando. Cada vez que había algo nuevo y era el jefe mecánico, con lo cual cuando había una pieza nueva lo llamaban y le decían, mira, te vamos a poner esta pieza, como la ves, como la montamos, como la sacamos. El tipo tenía acceso a todos los secretos de Ferrari. De Ferrari y del Fórmula 1, ¿no? Claro. En el año 2007 estamos. Entonces, Ferrari hace una denuncia en la FIA diciendo que tenían esto, y le dijeron, cuando vaya la señora, saque 2 fotocopias y mándenos una. Y ahí encontraron que eran sus planos. Pues los tipos querían ver la prueba, ¿no? La prueba, y bueno, generaron pruebas, porque cuando venía la mujer, me hace una fotocopia de esto, le hacía una y hacía otra y se la quedaba en la máquina. Y se la guardaron y esos fueron remitidos a la FIA. Entonces ahí todo lo que pasaba ahí era que la tarea era demostrar que McLaren estaba usando los planos de Ferrari. Yo te digo la verdad, yo no sé cuánto la FIA quería demostrar que esto fuera así o prefería que el tema se terminara. Porque era muy serio. O sea, si los tipos podía significar hasta la quiebra de la compañía McLaren. La FIA estaba yendo a investigar, pero
y McLaren lo que declara el ingeniero Cogan, que él había recibido la información, pero no la había usado en sus diseños. Y anda a probarlo. Anda a demostrarlo. Eso. Entonces la FIA declaró que McLaren, sin lugar a dudas, había estado en posesión de los planos de Ferrari. Y que no podía demostrar si los utilizó o no en el diseño del monoposto, pero que tuvo la información y la tecnología de Ferrari, estuvo en posesión de McLaren. Y bueno, y ahí decidieron hacer dos cosas. Primero, ese año, 2007, a McLaren le quitaron todos los puntos del campeonato de todo el año. Y lo consideraron excluido del campeonato. Esto te marca, Caíto, la seriedad de lo que estamos hablando. Es espionaje industrial esto. Porque hay dos pedazos que esto tiene de faceta, y por ahí pierdo un minuto. Acá hay una parte que es deportiva, que está muy mal, pero hay un delito. El espionaje industrial es un delito también. Estos tipos fueron procesados para ir presos. Porque, digamos, el robo de espionaje industrial con robo es un delito penado por la ley. Entonces, ellos quedaron como que había una cantidad de pruebas muy grandes que demostraban que McLaren estuvo en posesión de la información, porque encontraron que estaba ahí, mostraron que su diseñador las estaba fotocopiando, tenían la fotocopia hecha por nuestro amigo el kiosquero Tifosi, todo. Y la FIA decide, además de esta sanción, que es muy severa, quitarle todos los puntos y excluirlo del campeonato, aplicarle una multa. Ajá. Y fue una multa que espero que no te la pongan a vos cuando andás con tu auto, Caíto. Le determinaron una multa de $100 millones. $100 millones. La multa. Oh, ¿cuánta plata? Bueno, porque tomaron una cosa ejemplificadora, porque si no, con los ingenieros estarían robando, haciendo... Los tipos hicieron un delito. O sea, no muchas veces pasó que un equipo de Fórmula 1 incurre en un delito penal. Porque esto, Caíto, estamos hablando de un delito. Claro, sí, es un delito. Y robar información. Claro, además mirá la cosa, era uno de acá con el jefe de mecánico, el tipo le robaba los planos, se los mandaba a Inglaterra, el tipo tapaba los logos, la señora iba al kiosco y hacía una fotocopia, el otro día llegaba a McLaren con un papelito que no tenía ningún logo y tenía lo que iba a hacer Ferrari. Y te digo la verdad, la FIA dijo que no pudo probar que usaron la información. Miramos dos fotos de los autos, son 2 gotas de agua, Caíto. Son tan parecidos e iguales. ¿Y pagó la multa de $100 millones? Pagaron los $100 millones. Si no lo pagaban, perdían la licencia de Fórmula 1, McLaren. Como vos verás, pasan cosas que por ahí la gente no las conoce y eso, pero es un mundo bien complicado la Fórmula 1. Donde son corporaciones, intereses, cosas, millones de dólares. Perdón, ¿cuánto vale tener los planos de Ferrari? ¿Cuánto te ahorras en desarrollo? Millones y millones. Millones y millones, claro. Entonces, por eso la multa es muy severa, fueron los puntos, la exclusión del campeonato y $100 millones a pagar antes que empiece la temporada 2008, si no, no corrían más. Tendrían la plata... Y la consiguieron. Consiguieron. Si no, se acababa McLaren. Hoy no habría McLaren. Sí, claro. Pero bueno, es una linda historia, rara, de espionaje. Acá tenemos espías, tenemos... cosas, y lo que tiene, que por ahí es el detalle un poco casi cómico, el kiosquero Tifosi. Hay que tener malas brotas y sacar la fotocopia. Sí. ¿Me entendés? Pues, sí. Justo el tipo fanático de Ferrari. En un pueblo en Inglaterra, el kiosquero de la fotocopia, que iba una mujer a sacar la fotocopia, resultó ser que era fanático de Ferrari en inglés. No era tan el tipo. Pero bueno, ya digo, el diablo te mete la cola a veces. Claro. Y estas Fue cosas, la multa más grande de la Fórmula 1. Históricamente, una multa de $100 millones nunca pasó, ni tampoco que un equipo le saquen todos los puntos y lo excluyeron de un campeonato. Es una multa enorme. Era Balestre, estaba presidente. Y 2007 estaba Mosley ya, me parece. Más Mosley. Pero perdón, era imperdonable, no había como zafar. Además, Ferrari tenía en la mano los papeles fotocopiados, ya está. No había más nada que para discutir. Y bueno, Caíto, después vamos a hablar, ahora ya terminamos con McLaren, vamos a hablar de Le Mans.
De las 24 horas de Le Mans. Pero no la de película va a ser, Caíto, lo que vamos a hablar de Le Mans, porque vamos a contar la historia de la película de las 24 horas de Le Mans de Steve McQueen. Ajá. Que hay muchas cosas muy lindas para contar. Es una película que es un clásico del cine. Yo Claro. creo que las dos más lindas son Grand Prix y esa, ¿no? Exacto. Grand Prix para mí es la mejor de todas. Pero bueno, después volvemos con las 24 horas de Le Mans. Bueno, vamos a establecer una pausa en esto que es Historia de Campeones y con Eduardo Ramírez, nuestro historiador, vamos a hablar de las 24 horas de Le Mans. Ya retornamos con más Historia de Campeones. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. Continuamos con esto que es Historia de Campeones y con la persona que nos desasna permanentemente de cosas que sucedieron y que sucederán en un futuro también, porque Eduardo Ramírez no solamente habla de ahora, sino de lo que pueda llegar a suceder en este mundillo tan especial del automovilismo. Pero ¿qué pasó con un pacto de honor de no excederse de velocidad, Eduardo? Eso verdad. ocurrió en Estados Unidos, En ¿verdad? Fresno, uno venía por la carretera, cuando entraba a Fresno había unos grandes carteles, Ajá. decía, señores automovilistas, esto es sobre su honor, es una cuestión de honor. Este estado no tiene policía de tránsito y usted tiene que respetar las 30 millas por hora por un principio de honor. El límite de velocidad era un tema de honorabilidad. Si vos la pasabas, se deshonraba tu... Exacto. Entonces el Estado no tenía policía de tránsito y era una cuestión de honor respetar la velocidad, si no, no eras un caballero. Qué bárbaro. Qué bárbaro, pero ves a los muchachos que están ahí, están todos los vagos con un auto de carrera diciendo acá no hay policía y iban a probar los autos de carrera en una cuestión de deshonor, digamos. Que este es un hermoso Stutz que tenemos ahí, pero los tipos, como en Fresno no había policía, era el Claro. lugar para hacer la tirada por la ruta, era donde era la cuestión de honor, no había multa, ni policía. Qué bárbaro. Entonces, bueno, son esas cosas que son simpáticas hoy vistas Claro, de hoy. claro. Pero vos imaginate un tipo de tránsito que diga, no, si nosotros le decimos la velocidad, si el tipo es honorable, la respeta, no le vamos a poner un policía para controlarlo. Esto es un principio, otro mundo. Otro mundo, exactamente. Otro mundo que no existe más. ¿Nos metemos en Le Mans? Vamos a Le Mans. Estamos en Historia de Campeones con Eduardo Ramírez y nos refleja lo siguiente de Le Mans. Mirá, vamos a hablar de la película Las 24 horas de Le Mans, protagonizada por Steve McQueen, que vamos a ver imágenes y cosas. La película es espectacular. Yo les recomiendo, búsquenla, véanla, porque el sonido, los autos que tiene, es bárbara. En una época muy bonita, que eran, bueno, la famosa época de los autos por prototipo, que eran, bueno, corría tu amigo Rodríguez, Ciffer, Exacto. Bell, X, Ciffer, claro. eran todos, la pelea de Ferrari con Porsche, era toda una cosa, una época maravillosa. Era superior a la Fórmula 1 en lo que hacía expectativa, ¿verdad? Iba más rápido también. Más ¿no? rápido también. Iba más rápido que los Fórmula 1. Era algo maravilloso. Y para empezar a entender la película tenemos que ir a las 24 horas de Le Mans de 1970. Pero la carrera de verdad, no la película. En esa carrera se inscribieron
Porsche, entre el equipo Gulf, el Martini, la escudería Austria y otra, había 7 917 que iban a correr la carrera. Pero los más famosos, los Gulf, que eran esos celestes con la raya naranja, y los Martini que venían con... Eran distintos equipos, pero entre los distintos equipos había 7, y había inscrito un octavo auto para correr, que era otro 917. Pero no era oficial. No oficial, privado, que los pilotos eran Steve McQueen y Jackie Stewart. Para correr la carrera de verdad y filmarla. Y Jackie Stewart iba a manejar el Porsche 917 junto con Steve McQueen, habían arreglado eso. ¿Y qué pasó? La aseguradora de Hollywood de Steve McQueen dijo, no corre, si no le levanto los seguros. Claro. Y la verdad es que tuvieron que retirar la inscripción porque hubo una presión de la aseguradora Steve McQueen, que ya era una estrella de Hollywood. El tipo manejaba muy bien, Caíto. Los dos, para mí, que mejores de los actores que manejaban bien eran Paul Newman y él. Los dos andaban muy rápido. Paul Newman muy destacado. Pero eran pilotos de en serio, no eran actores corriendo. Eran tipos que se ponían, iban a la par de los profesionales, ¿no? Sí, señor. Sí. Entonces, ese auto no pudo correr. ¿Te imaginas lo que hubiera sido Jackie Stewart, Steve McQueen en la 24 de Le Mans? Hubiera un boom publicitario, inclusive para la película y todo. Entonces, lo que ellos hicieron, compraron un Porsche el 908, el más chiquito, y le montaron en una forma que es con un montón de modificaciones, un lugar muy raro, le montaron un montón de cámaras y lo inscribieron a correr la película. A correr la carrera, para filmar para la película, perdón. Entonces había un auto corriendo tomando escenas con la cámara de cine, esa, con el, no piensen en el videíto ese, en la camarita. No, era el mamotreto con los rollos, aquel, ¿no? Que filmaba. Con todo, y estaban filmando en 16 milímetros durante la carrera. El auto paraba y le cambiaban los rollos de película y seguían filmando. Era un auto que corría para filmar, ¿no? Y lo que ellos quedaron cuando terminó esta carrera de 1970, armaron una especie de pueblito que era toda la carrera, una movida, una producción enorme que había conseguido Steve McQueen, que estaba financiando con una productora, y se quedaron varios meses más con el circuito de Le Mans armado filmando las escenas para complementar y hacer la película. Hicieron un pueblito especialmente donde vivían las cosas. Bueno, la productora, entre otras cosas, cuando terminó Le Mans, compró 2 Porsche 917, los compró. Entonces ahí sí Steve McQueen se dio el gusto, haciendo de las escenas de la película, de poder manejar el monstruo ese, que era un... Había que manejarlo, ¿no? Vos viste que muy pocos tipos le hicieron sacar la lengua al bicho ese. Es verdad. Era llevarlo al límite, eran muy poquitos. Sí. Uno era Pedro Rodríguez, lo veía, Joseph Schiffer, lo llevaban, pero eran 3 o 4 que... Sí. Aún los tipos marcaban la diferencia. Los tipos que venían de Fórmula 1 no lo hacían. Entonces, bueno, se empezaron a filmar las escenas y surge uno de los problemas que tuvo la producción muy grave. Cuando le piden, Porsche le mandó todos los autos, Matra le mandó los autos, tenía una serie de autos, Lola le mandó también. Cuando le piden los autos a Ferrari, para que la película era el duelo entre Ferrari y Porsche, estaba ese. Claro. Ferrari le piden el argumento y le contestan, mire, como no gana la Ferrari no le vamos a dar los autos. Tienen razón. Claro. O ganamos nosotros o no tienen auto. Nosotros no hay. Entonces no hay consiguieron una Ferrari, que creo que era de Juncadella, una 512 que tenían, y se la pidieron. Español Juncadella. Se la pidieron prestada o se la alquilaron. Claro. La casaron y le hicieron todas las matrices de la carrocería, le levantaron la matricería. Y esto no le va a gustar a los fanáticos de la película, pero lo tengo que contar, es la verdad. Todas las Ferraris de la película, que están perfectas, hasta el interior, todo, son chasis Lola travestidos, digamos, de Ferrari. ¿Sí? Y con esos Lola hicieron la Ferrari que no le quiso dar la marca Ferrari, ¿no? Eran todos Lola camuflados. Después, en la película, hay varios choques. El auto que era el número 20, que era el emblemático de Steve McQueen, que se pega un piñazo, que lo hicieron, tomaron un chasis Lola, le pusieron una carrocería 917, un motor de escarabajo, y lo manejaban con un control remoto y lo hicieron chocar y todo. Así se hizo la escena del accidente del auto número 20.
que era otro Lola más camuflado. Pero, tengo una perlita ahí, que es muy interesante. Ellos empezaron a comprar chasis de Lola, los que hubiera usado, cualquier batata que estuviera dando vuelta, no eran todos chasis nuevos, digamos. Claro, me imagino. Y consiguieron una batata, pero auténtica batata, de verdad. ¿Sabés qué auto era? El Lola que le habían alquilado a Reutemann en los 1000 kilómetros de Buenos Aires. Ese auto. No tenía derecho ni nada, ni el limpia parabrisas. Ese auto lo desmontaron, le pusieron la carrocería del Porsche de Steve McQueen, le metieron un motor de Volkswagen y lo estamparon contra una pared para la película. El auto que vos ves romperse en la película es el que manejó Carlos Reutemann en los 1000 kilómetros de Buenos Aires. De esos 2 Porsches que te quiero contar, que es el 20 y que es el que manejaba el verdadero, el 917 que compró la productora, después que terminó la película, los vendieron. Y ese auto vino a la Argentina y corrió los 1000 kilómetros. Es más, y tenemos la certeza que es ese auto, pues lo llamás al negro Monguzzi y no se olvida más. En la puerta estaba firmada por Steve McQueen. Él se sube ¿y esto qué es? La firma de Steve McQueen. La tenía en la puerta del 917. Que lo corría el negro Que lo Monguzzi. corrió el negro Monguzzi en los 1000 kilómetros de historia. Ahí tenemos una historia que un poco nos lleva a nosotros. Y después, por ejemplo, el número 22, que era el Otto Porsche de la película, era el 20 del 22 de la escudería, que sé yo, que es el que gana la carrera. Perdón, les spoileé el final, pero ya está, la película tiene 40 años, digamos, sí, me tienen que perdonar, digamos. Todos los tuercas lo han visto. En la carrera de verdad, el 22, duró 1 hora y media y se rompió, no funcionó. El verdadero 22 nunca ganó. Es más, a la hora y media estaba estampado contra una pared, lo rompieron, ¿no? Ese auto, que es importante, hace muy poquito, se subastó. Entró en una subastadora de esas en Inglaterra y se vendió el auto. El auto de la película, ¿eh? El que tenía, como el del negro Monguzzi, eran los 2 autos que tenía la película. Bueno, ese auto se vendió, el Gulf 22. ¿Sabes cuánto lo pagaron, Cadito? No pienses que... no te ilusiones. 18,5 millones de dólares. Qué va. Bueno, pues la película se volvió algo... Primero el 917 es un ícono. Sí, un ícono. El Gulf 917, 2 íconos. Y el Gulf 917, que usó en la película Steve McQueen, 18,5 millones de dólares, ¿no? Eso te marca, mirá lo que es, en Sotheby lo hicieron. Después, durante el rodaje, ¿sabes cuántos pilotos laburaron? Más de 40. Filmando escenas, porque hay escenas que hay 6, 7, 8, 10 autos, lo van cambiando durante meses, los pilotos tenían que ir a las carreras, volver. Entonces trabajaron más de 40 pilotos manejando los autos para hacer las escenas de las 24 horas de Le Mans. Que además tenían un aeropuerto cerca y la productora venía Pedro Rodríguez, le hacían manejar escenas del 917, hacer cosas, qué sé yo, y el tipo se tenía que ir a la carrera y tenían aviones privados para llevarlo a las carreras y traerlo de vuelta a la producción. Qué inversión, ¿no? Qué Una costo. inversión la Tremendo, hicieron, ¿no? Tremenda. Y hay un piloto, un inglés, que se llama David Piper. El tipo corría, era muy común, corría con los Lola verde, con Porsche, siempre pintaba los autos de verdes. Corrió con Porsche 917 verdes también. Y al tipo, haciendo la película, filmando escenas para la película, se le salió una rueda trasera. El auto salió para el lado del guardarrayo y tuvo un accidente tremendo haciendo la película, donde David Piper perdió una pierna. O sea, también tiene su faz donde rodando escenas tuvieron este accidente, un accidente muy serio, donde un piloto, bueno, profesional tuvo la pérdida de una pierna. La realidad, me voy a corregir, dije 40 pilotos, fueron 41. Para corregirme, a ver si todavía algunos nos empiezan a dejar de tratar bien, Caíto. ¿No? Perdón. Está claro. Yo te comento, ahí, del otro lado, saben más que nosotros, pero... Hay mucha gente que sabe mucho. Mucha gente que sabe mucho. Y después todo este lío, el choque, los autos, el tener que hacer la Ferrari trucha, los autos que chocaban, que tenían que fabricarlo, todo. La película se seguía extendiendo, de cuando terminó, no me acuerdo si eran 2 o 3 meses que iban a filmar todo en Le Mans, y duró 2 meses más.
Tuvieron como 5 meses filmando y no terminaba nunca. Esto llevó los costos, a veces, con todo lo que te cuento, traer pilotos, llevarlo, hacerlo. Una cosa, y bueno, llegó el gran día que se estrenó las 24 horas de Le Mans en Estados Unidos, en todo el mundo. Una película espectacular, y yo con lo que te cuento, por lo menos... una producción increíble, ¿no? Y muy realista, sí, y ya sí, te digo, sí. Muchas de las escenas que vos ves que pasan están filmadas en la carrera de verdad, con ese Porsche especial que pusieron a correr. Hicieron algo y bueno, arranca, fue un fracaso. Fracasó en la taquilla mal, Caíto, no le iba a ver nadie. No. A tal punto que la productora quebró. Se fundieron los tipos que hicieron la carrera, porque la película no funcionó, no le dio bola, una película de auto, por más que estaba Steve McQueen. Entonces ese fracaso de taquilla y comercial hizo que la productora quebrara, tuvieron un montón de problemas, qué sé yo. Y después, cuando pasaron los años, se volvió una película de culto, que es una de las películas que más guita generó, con las redes, con la YouTube, con la puesta en cines de nuevo, con la película se reestrenó muchas veces y tuvo si eso hubiera pasado el primer día, hubieran ganado plata, pero todo eso sucedió después que quebraron. Entonces fue después. Y bueno, y para cerrar, te tengo que contar algo que por ahí nadie lo notó, que es otra perlita que es interesante o por lo menos curiosa. ¿Sabes cuántas veces ganó el Gulf Porsche 917 en las 24 de Le Mans? Una sola en la película. No me digas. Después nunca ganaron los Gulf. Los Gulf en nunca la ganaron en realidad Le Mans. Nunca ganaron. Ganó el Martini, ganó Sí, pero, sí, pero el Gulf Porsche nunca ganó el la 917. Perdón, ganó una sola vez en la película. En la película. De verdad nunca. Entonces eso es otra curiosidad, Sí, y ¿no? se volvieron autos de culto, y uno ve el Gulf ese y lo asocia con Le Mans, pero ¿sabes por qué lo asociás? Por la carrera. Ya te dije, el auto protagónico de ese duró 1 hora y media en Le Mans. Claro. A la 1 hora y Se media rompió. estaba estampado contra un guardarray, bueno, o sea, nunca ganaron. Entonces, bueno, es parte de lo anecdótico de esa película, de esta ¿no? película, es Exitosa. que Gulf ganó en las 24 horas de Le Mans solo en la película. Exacto. Y bueno, es una producción divina, grande, qué sé yo, ya le digo, búsquenla ahí en las redes y ahora la pueden ver. De paso le mandan una moneda para la productora fundida. Y la van a disfrutar. Tiene un sonido de esos autos que no sabes lo que es, Caíto. Es para subir el volumen. Tenían esa Ferrari y los 917, el Matra. ¿Te acuerdas lo que era el sonido del Matra, Sí, Caíto? el motor de Matra. Música. Era música. Era agudo, ¿viste? Sí, Lo tenías sí. cerca, te dolían los oídos. Sí. Y bueno, y el 917 y todos esos, los sonidos los grabaron con los motores reales, ¿no? O sea, cuando uno escucha los autos andando, ellos la captura de sonido la hicieron con los coches de verdad, no era una cosa de la película. Sí, no. Entonces estás escuchando cómo sonaban los 12 cilindros del Porsche, cómo era. La verdad que es muy linda. Y bueno, Es la historia de es la historia esa de esto, película. que es muy linda, y bueno, disfruten de las imágenes y véanla. Y bueno, ahora saben un poquito más de esa película que por ahí no sabían tanto. En 7 días, La baronesa de Mercedes-Benz. La baronesa de Mercedes-Benz. No cuento más nada. Véanlo la semana que viene y van a saber quién es la baronesa de Mercedes-Benz. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, amigos, de esta manera hemos disfrutado de nuevas historias de campeones a través de nuestro historiador Eduardo Ramírez. Gracias y nos veremos, si Dios quiere, en 7 días con más historias de campeones. Será hasta entonces, si Dios quiere. Chau, campeones.